Yo soy Raúl Valdés, actualmente director artístico de la Escuela de Contemporáneo de Hamburgo. Soy dominicano de nacimiento y ahora resido en Alemania. Es siempre un poco eh, particular recordar los principios en la danza, porque, claro, además de los impulsos que uno tenía en aquellos años 80, las oportunidades que uno tenía de entrar en contacto con la danza, los festivales de cultura, que se hacían esas funciones abiertas para estudiantes y para todo el público. Y ya en la escuela tuve también la oportunidad en el club de teatro de la escuela, un montaje que se hizo y participaron bailarines, una pareja de bailarines, puedo decir su nombre, era Natasha Velázquez y Papachín, ¿no? Y, y fueron los primeros contactos con la danza. Claro, esos primeros contactos fueron casi como irreales, ¿no? Era casi como entrar como en contacto como con una percepción de algo que era interesante, pero yo mismo a mi corta edad no podía como entender lo que estaba viendo. Pero luego, en algún punto, como que eso se quedó, esas impresiones se quedaron en mí, y un día yo soñé que, yo no puedo decir que bailaba, yo soñé que me desplazaba en el espacio. Y cuando abrí los ojos, yo sentí dentro de mí que eso era lo que yo quería hacer, porque la sensación de mi cuerpo avanzando en el espacio, en ese sueño, fue tan eh, especial, ¿no? Que cuando me desperté yo tenía la percepción clara, yo tengo que hacer esto. Fue casi como una revelación. Y casualmente estaba una vez con un círculo de amigos y nos encontramos casualmente con José Cúnger, o ese bailarín dominicano que en aquel momento era como uno de los principales bailarinos dominicanos del momento. Y por supuesto yo me quedé mudo cuando lo encontré, pero uno de mis compañeros del grupo, el más osado, que me quería mucho también, se adelantó y le dijo, mira, él quiere bailar. Y José, por supuesto, tan generoso como siempre, simplemente me miró así, me tomó como la talla y me dijo, si quieres puedes venir a mi escuela, que aquel entonces era la Escuela Contemporánea de Danza, que dirigían él y Patricia Scoziati. Entonces ahí vino la invitación. Tan pronto vino la invitación, fue así como en 2 días la primera clase. Eh, yo me acuerdo porque fue yo me preparé y traté de buscar como las mallas y las cosas que apropiadas para la clase. Y nada, me acuerdo que llegué, por supuesto, con todo esto llegué tarde, entré a la clase, él me miró así, me dijo, entré a la clase. Y fue muy divertido porque tan pronto empezó, en mi percepción de aquel momento, yo sentí que yo hacía todo lo que tenía que hacer y que todo me estaba quedando bien. Y en algún punto yo vi que como que él ¿no? Terminó, la gente aplaudió y toda la gente salió, pero yo no entendí por qué la gente salió. Yo me quedé en el estudio y, y entraron otros bailarines más exuberantes, más exóticos. Y otra persona se puso al frente y empezó otra secuencia y yo me quedé en el estudio. Al poco rato veo que por la ventana, ya después reconocí que era Patricia y José, estaban muertos de la risa porque yo me había quedado en el estudio y estaba tomando una clase de jazz avanzado. Primer día de clase, yo simplemente me quedé en el estudio y no pude salir jamás. Pero yo encantado, feliz de participar de todo. Ellos me dejaron porque vieron el entusiasmo que yo tenía en mi primer día de clase. Raúl Valdés, empezó a danzar en la Escuela Contemporánea de Danza, que existió en los años 80, principios de los 80. Desde que llegó a la escuela, mostró que iba a ser un artista. Estuvo unos años conmigo de formación, luego muy consciente, siempre muy serio, pasa a formar pasa a las manos de Juan Fidel Gotró. Intentamos que entrara al Ballet Nacional, mas todavía no estaba listo y entonces pienso que fue una suerte para él, porque eso le dio la oportunidad de formarse con Juanfi, de hacer una carrera distinta y luego de emigrar, lamentablemente de emigrar. Eh, Ojalá hubiera hecho toda su carrera en el país, más esa decisión pienso que fue la decisión de su vida, porque hoy
Raúl Valdés es un representante de la danza dominicana, triunfador en muchos países, un gran exponente de nuestro arte. El volver al terruño, el bailar en su patria, es uno de los valores que debe cultivar todo bailarín nacional. Debe saber que tiene una patria y que tiene el deber de hacer que su patria lo conozca. Raúl vive fuera, pero nunca se ha ido realmente. Gran cariño. El sistema de academias dominicanas de entonces, ¿no? 2 clases a la semana, me parecía como un poco, yo tenía esa voracidad que yo quería más. Entonces, al poco tiempo oí que habían otras academias, ¿no? Y me fui acercando también a Clara Elena, me acuerdo, con Carlos Beitía también. Y fui también a a Ballet Santo Domingo, de Ingrid Espadel. Y yo me acuerdo que yo me desplazaba con patines, ¿no? De 8 ruedas y bicicleta por todo Gascue, entre las academias, y trataba de coordinar mis horarios de clases, que me quedara, que yo pudiera llegar a cada clase. Y o sea, yo me mantuve esos primeros 2 años como haciendo ese circuito de todas las academias, tratando de absorber lo más posible todo lo que ese nuevo como universo ofrecía para mí. Y todo eso me parecía maravilloso porque eh, yo hacía todo esto más bien como porque me encantaba, no porque tuviera como la meta de ser bailarín profesional. Yo, yo pensaba como que a mi edad ya, o sea, el ser bailarín profesional ya ni siquiera entraba como en la perspectiva. Todo esto fue cambiando cuando a la llegada de Juan Fidel al país, ¿no? Que fue entonces como el que se colocó como en la posición como de maestro, ¿no? Como de decir, ok, vamos a empezar del principio, vamos a empezar a hacer una especie de codificar tu conocimiento. Y me fue guiando paso a paso y me explicó las posibilidades, ¿no? Del desarrollo del bailarín, ¿no? Al mismo tiempo también en ese periodo, ¿no? Influencia importante también fue Marily Gallardo, que también como que me expuso a las diferentes posibilidades, más allá de lo que eran las corrientes más o menos como establecidas en Santo Domingo, que del clásico, me expuso más a las posibilidades expresivas de lo que la danza también podía ser. Y me acuerdo de que introduciera lecturas, ¿no? También de la evolución de la danza y de cómo llegaron los modernos y todo este tipo de tendencias. Ya luego, en ese vamos, en ese interesante momento que fue la creación de ritmos, espacio de danza, donde yo estaba totalmente metido, porque ahí estaba Juan Fidel, estaba Marily, también trabajaba ahí, entonces también ahí estaba eh, Marilu Valdés, ¿no? Que trabajaba Cunningham, Michiko Hashizuka, que trabajaba en Limón. Fue interesantes posibilidades de ver, de ver todo este abanico de posibilidades que la danza tenía, ¿no? Los talleres de Orlando Checker, en el taller de Eduardo Villanueva, que era este dominicano residente en México que venía y traía toda esa experiencia. Muchas gracias por permitirme participar e invitarme a elogiar y celebrar la vida del artista Raúl Valdés, bailarín dominicano. Hablar de Raúl Valdés me sitúa en los inicios de mi experiencia co-creadora de la danza afrocontemporánea en República Dominicana. Y la memoria emotiva me lleva a sentipensar ese cuerpo negro, alto, largo, buscándose en el espacio-tiempo, en los códigos y vocabularios del lenguaje expresivo, del movimiento creador que es la danza. La experiencia vivida con Raúl me enseñó la importancia que tiene la pasión para alcanzar metas. La decisión fue una cosa que fue como saliéndose de las manos, porque yo traté por las expectativas familiares de mantener el contacto con la universidad y de tratar de hacer una carrera, la carrera que me tomara menos tiempo posible para poder
de tener la libertad, ¿no? De, de tomar más tiempo para la danza, ¿no? En aquel entonces yo estaba ya tomando clases en el ballet, con el ballet, ¿no? Y me coincidían las clases con la universidad. Y en aquel, yo me acuerdo que fue como un momento, como un momento muy claro donde yo me sentía que estaba en la universidad, pero que mi atención, mi foco no estaba en lo que estaba pasando ahí. Y en mi mente yo estaba como pasando como el proceso de la clase, ¿entiendes? O sea, están haciendo los tondidos, ahora están haciendo los fuertes, ¿entiendes? O sea, yo fui como pasando por mi mente, ¿no? Y en un momento como que no pude más y simplemente como que me paré y yo tenía la convicción de que ya yo no iba a volver a la universidad. Yo simplemente seguí ese impulso, me paré y bajé la Máximo Gómez. Yo estaba en Arpeca en aquel entonces. Bajé la Máximo Gómez y me fui a la ventana del ballet. Yo me acuerdo de cuando llegué a la ventana, solamente respirar el aire del estudio. Me dio como una paz, ¿entiendes? Y yo creo que ese fue el momento de la decisión. Ese fue el momento donde yo supe que eso ya era el camino que yo había decidido. Todo primero el contacto también con la realidad cubana de aquel entonces, toda esta cantidad de impresiones, ¿no? Pero la posibilidad, ¿no? La posibilidad de estar en una escuela con, entiende, con una metodología, la posibilidad de también tener acceso a poder compartir con los bailarines del Ballet Nacional de Cuba. Fue para mí todo eso para mí fue una cosa como sobrecogedora y irreal. Y al mismo tiempo eh, súper práctica porque yo estaba tomando clases desde la mañana hasta la noche, ¿entiendes? Fue como entrar como en un túnel de crecimiento, de acción, de realizaciones. Fue un proceso para mí muy interesante porque al salir de esa libertad de entrenamiento que teníamos en República Dominicana, digo libertad de entrenamiento porque voy a hablar en este sentido de Juan Fidel, porque aunque Juan Fidel era muy exigente en lo que quería de nosotros, pero él siempre tenía claro, como línea artística, que tenía que venir desde un lugar personal, ¿no? Que ya fue lo interesante cuando llegué a Cuba, que me di cuenta que esos aspectos no eran la prioridad, sino era como el aspecto puramente como la mecánica de la técnica. Y, y aunque fue un poco desde el sentido artístico personal, fue un poco violento, ¿no? Como darme cuenta que ese cambio de perspectiva, pero al final de la experiencia fue muy valioso para mí entender cómo esa metodología realmente efectiva funciona. En todo muy improvisado, porque fue como llegar, yo venía como de vacaciones a Santo Domingo y tenía pensado volver a Cuba. Entonces Juan Fidel me dice, vámonos a Nueva York a este taller, y por supuesto que genial, ¿no? Y así yo doy el salto de Cuba a Nueva York, ¿no? Y en una de estas, Juan Fidel así como, ¿no? Siempre como orgulloso de sus alumnos, me dice en una como, llega como la directora, me parece que era del Eklevsky Ballet en aquel momento, y le dice así como, muestre tu arabes, ¿no? Y yo le muestro mi arabes, y ella le dice algo a Juan Fidel, ¿no? Y luego se va y Juan Fidel me dice, ella te va a conseguir una audición en el ballet de Harlem, ¿no? The Theater of Harlem, ¿cómo se llama? Y tal fue, esa fue, después vino el paso, la audición en la compañía, y fue interesante porque me tomaron en la escuela del Dance Theater of Harlem, y aquello abrió con muchísimas puertas, ¿no? Y yo me acuerdo de que tuve una entrevista con Arthur Mitchell, donde él me decía que tenía posibilidad de entrar a la compañía preprofesional.